¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ramón. Gracias por la invitación al programa. Sí, para conversar y para aprovechar de su experiencia respecto de cómo ha ido mutando este delito. Lo decíamos en la introducción, Daniel, esto mucho se da cuenta de que ha sido bastante móvil. Es difícil de perseguir, es difícil de configurar la forma en que se va investigando y tratando de desbaratar las bandas, porque pareciera que se detienen a muchas personas, pero aparecen unas y otras más. Sí, ese análisis es bastante interesante. Yo escuchaba la introducción y tocaron prácticamente todas las variables que influyen en este delito, que es en definitiva un robo con intimidación y violencia, y que se tipifica como portonazo o abordazo en la jerga común. Pero aquí el tema es cómo el Estado lamentablemente no ha sido capaz de poder detener este tipo de delito frente a la estrategia que está señalando. Y aquí hay una que está indicando. Muchos programas se han aplicado durante mucho tiempo que tienden a prevenir, pero como ustedes lo señalan, el delito es móvil, el delito se mueve, interpreta. Entendamos como quienes cometen el delito son personas, son delincuentes que también hacen inteligencia delictual, y eso implica poder ver qué zonas son las propicias para cometer los delitos, dónde hay menos recursos policiales, dónde yo tengo la facilidad para ejecutar la acción delictual. Entonces, tenemos que entender todo esto como un ser vivo. O sea, el delito, desde la perspectiva criminológica, es un ente que se va moviendo, y si el Estado con los órganos no es suficientemente eficiente en la persecución y en la represión, obviamente que vamos a tener el delito en una zona y después en otra. Recordemos lo siguiente, Ramón: antiguamente el delito se daba siempre el portonazo en la zona prácticamente oriente. Ahí estaba concentrado, estaban los vehículos, ¿cierto? Estaba el recurso. Y hoy día lo vemos lamentablemente en Quinta Normal, en la zona occidente, en la zona sur, y bajó efectivamente en la zona oriente. ¿Por qué? Porque hay medidas diferenciadas de seguridad que hacen que el delito pueda movilizarse. Tanto es así que en las comunas correspondientes, por ejemplo, a la Prefectura Occidente de Carabineros, o sea, Quinta Normal, Pudahuel, Loprado, Renca y Cerro Navia, en lo que va del año se han registrado más de 1000 portonazos y encerronas, y eso es un alza de un 53,9% respecto a igual periodo de 2023, general. Sí, efectivamente, y ahí está el tema. ¿Por qué un delito puede crecer a esa magnitud? Se supone que, de acuerdo a las estadísticas internacionales, el delito uno tiene que mantenerlo. A ver, el delito nunca se va a terminar dentro de una sociedad, porque es parte de la esencia humana, delinquir, pero hay que controlarlo. Cuando se producen estos incrementos exponenciales es porque algo no está funcionando. Y ahí uno tiene que hacer, como dicen, como ustedes le llaman a su programa, doble clic. Es decir, ¿qué es lo que está pasando que no somos capaces de detener con todas las medidas, con todos los programas que estamos desarrollando, con todas las estrategias policiales, que este delito o se mantenga o haya en retroceso? Sino que muy por el contrario, 53%, 40% es demasiado, extremo. Hay explicaciones también desde el punto de vista de, más allá de las medidas que tomen ayudados por los municipios. Estoy pensando, claro, hablábamos de que tal vez en el sector oriente ya no es tanto como antes, o por lo menos se ha mantenido a la raya, no ha crecido al ritmo que en otras comunas este tipo de delitos, claro, porque hay pórticos que detectan patentes y todo aquello que hemos visto en distintos reportajes, pero se señala también en general que hay otros lugares en donde se ha ido especializando tanto este tipo de delito que buscan perpetrarlo en zonas y barrios que tienen, por ejemplo, rápido acceso a autopistas de velocidad, por ejemplo, para poder huir rápidamente. ¿Es eso así? Sí, nosotros el año 2015, 2016, si no me equivoco, hicimos un estudio desde el punto de vista de la casuística de los portonazos, y llegamos a determinar efectivamente que el delincuente que está especializado en este tipo de delito hace el estudio, hace inteligencia intelectual, como le llamo yo, en el sentido, ¿dónde están los vehículos? ¿Cuáles son las vías de escape, cierto, más rápidas? ¿Cuál es la ubicación y reacción y tiempo que tiene la policía? ¿Y dónde es el lugar final donde yo voy a ir
a llevar este móvil para darle los fines que ustedes comentaron, o deshuesarlo, como le llaman vulgarmente, para las partes y piezas en el mercado e insertarlo en el mercado ilegal, llevarlo hacia otros lugares o bien ocuparlo en otros delitos. O sea, el delincuente hay que entenderlo como una persona que piensa y que analiza, no actúa, y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de delitos complejos, que no es un delito al azar. Aquí hay mafias detrás de este delito que lucran con los vehículos, lucran y mueven todo un sistema delictual, desde el que maneja, el que protege, el que roba, el que desarma, el que vende, el que ofrece. O sea, hay toda una maquinaria, hay que entenderlo así. Por lo tanto, lo que dice usted, Ramón, es de toda lógica. El delincuente va a hacer un análisis previo del área de operaciones para poder evitar, eludir y no tener ese riesgo de ser detenido por la policía. Desde el punto de vista de la labor investigativa, ¿cuánto podría aportar lo que se ha anunciado en estas últimas horas por parte del subsecretario del Interior, hoy día, en estos días, ministro subrogante del Interior, el señor Monsalve, respecto de la idea de la creación de un grupo de tarea especial? Así como se creó el ECO, ¿no es verdad?, para los homicidios, se habla de que es una idea similar para este tipo de delitos, para acometerlos. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo lo evalúa usted desde su experiencia? Reformular la manera de investigar esto con estas como brigadas especializadas. Mire, yo le voy a dar la siguiente explicación para poder llegar a esa respuesta que es un poquito compleja y a lo mejor yo no voy a estar muy de acuerdo. Nosotros cuando estábamos en el oeste creamos el equipo integral de homicidio, que era un equipo, ¿cierto?, especializado que miraba el homicidio desde el origen hasta el final, hasta prácticamente poner detrás de las rejas al delincuente. Y eso posteriormente la Fiscalía lo tomó en una réplica quizás como el equipo ECO, que está dando resultados, pero aquí hay un problema de recursos. O sea, yo puedo crear muchos equipos de investigación, muchos equipos especializados, pero lo que ocurre en la realidad, cuando yo dispongo un servicio específico para un lugar determinado, yo tengo que tener recursos humanos, y el recurso humano yo no lo creo en una máquina, tengo que sacarlo de otras unidades, tengo que, quizás, a lo mejor el término no es despotenciar una unidad para poder cubrir otra. Entonces, mientras no existan el aumento de recursos humanos, logísticos, tecnológicos, estamos haciendo la misma pega con el mismo recurso y a lo mejor vamos en desmedro de otras áreas. Aquí el gobierno tiene que convencerse que tiene que aumentar la dotación. Mira, hay dos ámbitos importantes aquí que usted los tocó. El primero es el ámbito preventivo, que desarrolla, ¿cierto?, prevenir el delito en toda su extensión. Y el ámbito investigativo, que es el que neutraliza para poder desbaratar estas bandas. Pero eso tiene que ser con recursos. La Policía de Investigaciones tiene que ser repotenciada. Carabineros tiene que ser repotenciado. No solamente con carros, con vehículos, tiene que tener recursos humanos. Aquí no estamos en una serie de televisión que los equipos investigativos están todo el día y toda la noche investigando un caso durante meses. Hay miles de requerimientos. Si usted le hiciera una pregunta a las unidades policiales, ¿cuántas órdenes de investigar tienen?, quedaríamos asombrados de que su capacidad incluso va más allá de su potencia. Por eso que aquí el gobierno tiene que, no el gobierno, sino que el Estado, en el fondo, no tiene que seguir viendo el sillón de Donoto. Hay que llevar las cosas a la realidad. ¿Qué es lo que podemos hacer con 500 carabineros, con 500 detectives? Esto. Pero no podemos pedirle más, porque si no, estamos trasladando el problema desde un lugar a otro. No sé si me explico. Sí, lo entiendo porque, por ejemplo, cuando se ha presentado y cómo funciona, hasta donde entendemos por la forma en que se ha explicado, los equipos ECO, por ejemplo, encargados de los delitos de homicidio, están conformados, por ejemplo, con un fiscal coordinador, ¿no es cierto?, y un cuerpo de fiscales preferentes para la investigación de esos hechos. Y a nivel nacional hay más de 68 fiscales preferentes participando en ECO. Si uno entiende Correcto. que para este otro tipo de delitos se pretende hacer algo similar, uno entendería que se tiene que hacer algo así como un espejo, ¿no? Con la misma dotación o más. Sería raro que tal vez se tuviera que desvestir un santo para vestir otro. Eso es más o menos lo que estamos conversando, ¿no? Claro, eso es lo que uno tiene que evitar, porque si estamos desvistiendo un santo, ¿cierto?, para poder vestir otro, el problema no se termina. O sea, no logramos interrumpir el circuito del delito y por otra parte estamos solamente atacando el síntoma. O sea, que hay que ir a la raíz de la causa del problema.
Y hoy día, si queremos hacer buena prevención en la calle con carabineros, tenemos que tener una dotación eficiente. ¿Qué es lo que reclaman las municipalidades? Que tenían 100 carabineros y hoy día tienen 70, 50. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Entonces, ahí es donde tenemos que poner el punto. Tenemos que tener el recurso suficiente para poder hacer prevención e investigación. Y eso requiere de un doble clic, como dicen ustedes en su programa. Pero requiere también de tiempo, porque el problema lo tenemos hoy día, es urgente, y tampoco esos recursos humanos que tienen que ser especializados se pueden crear de la noche a la mañana. Sí, sí, pero ahí yo haría una salvedad, porque y yo nuevamente voy al ámbito político, porque el ámbito político, si fuese más rápido, tendríamos una ley de inteligencia ya operando. Todavía está en el Congreso, ¿no es así? No. Entonces, también hay que saltar la valla política, de esa política que no deja avanzar en perjuicio del bien común de la sociedad. Porque si nosotros fuésemos todos contestes que hoy día estamos en una crisis de seguridad, estaríamos todos hablando el mismo idioma y estos programas saldrían no en semana, en un par de horas. Yo le aseguro que si se ponen de acuerdo sacan una ley de este tipo que va en beneficio de la comunidad. Entonces, la dotación, porque si usted, mire, haga el siguiente análisis, yo aumento la dotación de carabineros, los equipos especializados van a poder tener mayor facilidad para seguir investigando, y el resto del recurso que se está ingresando va a la parte preventiva, que es la de prevención, estar en la calle, estar con la sociedad, estar cumpliendo las dotaciones para el plan cuadrante. O sea, se puede hacer, pero eso requiere de voluntad política, ¿no? Lamentablemente las policías están desarrollando su máximo esfuerzo posible, pero con el recurso que tienen disponible. O sea, alguien me dice, mire, y aquí voy a hacer una crítica, generalmente se dice, no, si es que hay que disminuir las labores administrativas de carabineros. Oiga, yo estuve 35 años en carabineros y se disminuyó al mínimo. Entonces ya eso no es una estrategia comunicacional de vamos a disminuir el personal de carabineros para que salga a la calle. Lo que sale a la calle es lo que hay, lamentablemente. Ahora, uno de los aspectos que hemos visto también, y lo decíamos también en la introducción, General Tapia, es el hecho de que la proliferación de armas de fuego es impresionante. No es abordazo por una de Puente Alto, 150 disparos, 150 casquillos que ahí estaba periciando el Labocar y también el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, en un hecho en que después a los heridos los llevan al CEFAM y llegan los mismos atacantes a amenazar al personal de salud para que no le salve la vida, porque dicen que lo van a reventar si es que alguno de los baleados al otro día le salvan la vida. O sea, sin palabras. Impresentable lo que usted me dice, don Ramón, impresentable. Eso es, en un país que debiese estar ordenado en cuanto a todo lo que significa el ámbito de la seguridad. Eso es impresentable. O sea, si lo que se me está describiendo de esta manera, yo pareciera que estoy en otro país. O sea, no estoy en Chile, pareciera que estuviera en un país, no sé, centroamericano, donde los carteles están funcionando, México en algunos lugares, Colombia en otros, pero acá en Chile eso no era conocido. Mire, y le voy a dar un dato, efectivamente, y concuerdo, el año 2022, si no recuerdo, hubo algo así como delitos asociados con armas de fuego, como 14.500 delitos a nivel nacional. Y el 23 casi llegamos a los 17.000 delitos con participación o asociados al uso de armas de fuego. O sea, las estadísticas son frías, las estadísticas no mienten porque son los casos que han ocurrido. Por lo tanto, o sea, es un elemento más que concreto para tomar y hacer ese doble clic con la seguridad hoy día. Ya no podemos vender el sillón de Bonoto, ya eso ya lamentablemente ya no puede ser. Aquí hay que ir a las causas de las raíces del problema, y eso es multifactorial, es complejo, usted lo dijo, requiere de tiempo, pero tenemos que comenzar, pues. Tenemos que comenzar, no con programas que al final, no digo que no vayan a llegar a un resultado final exitoso, pero hoy día se manifiestan deficientes ante la opinión pública con estas alzas que son alarmantes. General, y una última pregunta. Evidentemente que se han hecho un montón también de programas, de llamados, esto de también de entregar armas que no están inscritas, qué sé yo. Se hacen ciertos puntos de prensa luego de cómo se recoge todo esto y se destruye. Pero bueno, aunque se recogieran todas esas que están, digamos, en el mercado más menos formal, por decirlo de alguna manera, cuando digo eso me refiero a
una que está mal inscrita porque se lo pasó de un vecino a alguien o de un familiar que la heredó y que no la inscribió, de ese tipo de cuestiones. No estoy hablando que esté en manos necesariamente de el ámbito delictual, ¿no? Sino que están de manera irregular. Pero sí, aunque incautáramos todo eso, pareciera que nos da, porque la cantidad, la arma de fuego que estamos viendo, el uso de armamento de guerra, incluso para perpetrar portonazo o abordazo, ¿de dónde sale todo eso? ¿Dónde llega? ¿De dónde viene? ¿Qué tan permeables somos? ¿Cuántas armas quizás hay efectivamente circulando que no tenemos ni idea? Efectivamente no da, Ramón, no da porque, a ver, un civil común y corriente no tiene una subametralladora en su casa para defensa personal porque la ley no se lo permite. Y las armas que se entregan generalmente son armas que vienen de mucha data, que son armas que, qué sé yo, que fueron entregadas de familiar en familiar, ¿cierto? Que no se regularizó o que yo la quiero entregar porque tengo algún temor. Pero esa arma que se entrega no es una pistola Glock, pues Ramón, del año 2024, con multicargadores. No es ese tipo de arma el que se entrega. Sí, efectivamente hay una prevención ahí, pero acá estamos hablando de armas de fuego que el delincuente privilegia para poder tener una potencia de fuego frente a un enfrentamiento, ya sea, como se señala generalmente, entre bandas rivales, o bien enfrentar a la policía. Pero esas armas no son y no provienen de los civiles. Esas armas vienen por otros conductos, internación ilegal, ¿cierto? Compras de armas en algunos minutos se investigó mucho con los famosos palos blancos, que personas que no tenían antecedentes compraban un armamento y a las 3, 4 semanas se le extravía el armamento y resulta que era todo un negociado para que el delincuente pudiese acceder al armamento. Entonces, o sea, ¿estamos enfocados en el problema de las armas? Sí, efectivamente. ¿Hay participación de armas? Sí. ¿Vienen esas armas desde los civiles? Yo lo pongo en duda. Muy bien, Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, exdirector de investigación criminal, especialista en inteligencia policial. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Ramón. Esta mañana.